Todo comienza con una palabra. A veces, con una frase lanzada al aire, sin pensar. Una frase pequeña, común, casi invisible. Y sin embargo, esa frase puede abrir una grieta que, con el tiempo, se convierte en un abismo. Siempre haces lo mismo. Deberías cambiar. Está bien, aunque claramente no lo está. ¿Te suenan familiares? Confucio no fue un poeta, ni un orador, ni siquiera un sabio encerrado en un templo contemplando las estrellas. Fue un observador del alma humana, de sus gestos, de sus hábitos y, sobre todo, de su forma de hablar. Él sabía que las palabras no son solo sonidos, son actos, y que lo que decimos, o lo que no decimos, moldea el mundo en el que vivimos. Por eso, cuando hablaba del caos social de su época, no culpaba primero a los gobernantes o a la economía. Culpaba a la distorsión del lenguaje, a la pérdida del sentido en las palabras, a la costumbre de decir lo que no se siente, de repetir lo que no se cree, de llamar a lo injusto, justo, a lo egoísta, amor, a lo tóxico, normalidad. Decía, cuando el lenguaje no está en armonía con la realidad, el caos se expande. Y tenía razón. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho algo para salir del paso? Para evitar conflicto, para no mostrar vulnerabilidad. ¿Cuántas veces has dicho todo bien mientras tu interior se deshacía? ¿Cuántas veces has afirmado cosas que no sientes solo por no parecer débil? Eso, que parece pequeño, tiene un precio. Porque cuando las palabras pierden verdad, las relaciones pierden sentido. Y poco a poco, la confianza se resquebraja. Confucio proponía un acto radical: rectificar el lenguaje, volver a llamar a las cosas por su nombre, usar las palabras adecuadas, no solo por precisión, sino por justicia. Porque para él, decir la verdad no era solo un acto de sinceridad, era un acto moral, era restaurar el orden perdido, era recuperar la armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto aplica hoy más que nunca. Vivimos en un mundo saturado de palabras vacías, de frases automáticas, de conversaciones que se repiten como ecos sin alma. Y el primer paso para cambiar eso es mirar cómo hablamos. Usamos palabras que abren o que cierran, que suman o que alejan, que construyen o que hieren. Confucio enseñaba que la palabra justa no solo evitaba conflictos, los sanaba, porque hablaba desde la raíz, desde la intención correcta, desde la conexión real con el otro. Y no se trata de hablar bonito, ni de usar frases elegantes. Se trata de ser honestos, de decir lo que sentimos sin violencia, de expresar lo que necesitamos sin exigencia, de nombrar lo que duele sin convertirlo en un arma, porque cuando el lenguaje es limpio, el vínculo es limpio, y cuando el lenguaje se contamina, lo demás también. Por eso, antes de seguir, detente un momento. Piensa en las personas que amas. ¿Te comunicas con ellas desde la presencia o desde la rutina, desde el corazón o desde la costumbre? Confucio decía que el orden comienza en casa, en el trato entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas, y que si ahí hay armonía, el resto se alinea. Y la armonía empieza por la palabra. Una palabra dicha con respeto puede calmar una tormenta. Una palabra dicha con descuido puede encender un incendio. Y tú eliges. Cada día, cada conversación, cada frase que pronuncias. Por eso, lo que sigue en este video no son solo advertencias. Son herramientas, lupas para mirar más de cerca tu forma de hablar. Y quizás empezar a transformarla. Porque si hay algo que Confucio tenía claro, es que la virtud comienza con la boca. Y que quien cuida sus palabras, cuida su mundo. No es un grito, no es una traición, no es una ofensa directa, es algo más sutil, más cotidiano. Es ese lenguaje envenenado por la prisa, por la frustración, por la costumbre. Y eso es lo que más duele, porque viene de quienes amamos y porque muchas veces somos nosotros quienes lo decimos sin darnos cuenta. Confucio lo advirtió hace más de 2000 años. Para él, el lenguaje no era solo una herramienta para comunicarse, era un reflejo del alma, un espejo de nuestra ética, nuestro respeto, nuestra armonía interna. Decía, cuando las palabras pierden su significado, las personas pierden su libertad, pero también pierden algo más, la capacidad de amar sin herir, de estar cerca sin aplastar, de acompañar sin controlar. Hoy vivimos rodeados de ruido, de respuestas automáticas, de conversaciones superficiales que dicen poco, pero hieren mucho.
Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a hablar de manera que daña. Dañamos con nuestras formas, con nuestros tonos, con nuestras palabras repetidas, usables, gastadas. Y lo más triste es que nadie nos enseña a hablar con conciencia, a decir sin imponer, a expresar sin herir, a escuchar sin interrumpir, a callar sin castigar. Por eso este video no es sobre grandes peleas ni rupturas dramáticas, es sobre lo invisible, sobre esos momentos que parecen pequeños, pero lo cambian todo. Una pareja que lleva años junta y ya no se escucha. Una amistad que se enfría tras un comentario mal dicho. Un padre que sin saberlo hiere a su hijo con frases repetidas de generación en generación. Las palabras no solo comunican, crean realidades y muchas veces destruyen más que los hechos. Confucio entendía que si querías transformar una sociedad, primero debías empezar por el lenguaje, por limpiar la palabra, por hacerla consciente, por devolverle su peso, su forma, su intención. No es casualidad que en su filosofía el rectificar los nombres fuera un acto moral, llamar a las cosas por su verdadero nombre, decir lo justo, lo necesario, lo que eleva en lugar de aplastar. Y eso, aunque parezca lejano o abstracto, se aplica aquí, ahora, en tu vida. Cada vez que dices siempre a alguien, estás borrando su derecho a cambiar. Cada vez que dices deberías, estás colocando una carga invisible sobre sus hombros. Cada vez que dices está bien cuando no lo está, estás construyendo un muro de falsedad entre tú y el otro. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque estamos cansados, porque no sabemos expresarnos de otro modo, porque nunca aprendimos otra forma de hablar. Por eso este video es una invitación a mirar de cerca, a detenerte, a escuchar lo que dices y lo que escuchas, a preguntarte, ¿estoy construyendo o destruyendo con mis palabras? Porque si Confucio tenía razón y la historia demuestra que la tenía, entonces nuestras relaciones no se rompen de golpe, se desgastan de a poco, por dentro, con frases maldichas, con palabras no pensadas, con silencios que se llenan de suposiciones, de heridas, de distancias. Este es el momento de volver a la raíz, de recordar que cada frase que pronuncias tiene un peso, que cada palabra que sale de tu boca puede ser un puente o un cuchillo. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en algún lugar de ti sabes que algo tiene que cambiar, sabes que quieres relaciones más sanas, más verdaderas, más suaves. Y eso comienza aquí, con 3 palabras, 3 detonantes, 3 hábitos lingüísticos que parecen pequeños, pero pueden destruir lo más grande. Estás a punto de descubrirlos, pero antes de nombrarlos, respira. Porque esto no es una crítica, es una llamada a la conciencia, a la claridad, a la oportunidad de hablar de otro modo, de vivir de otro modo. Porque quien cambia sus palabras, cambia su mundo. Hay una palabra que parece inofensiva, pequeña, común, una palabra que usamos sin pensar, pero que actúa como un veneno silencioso en nuestras relaciones. Esa palabra es siempre. Tú siempre me interrumpes. Tú siempre haces lo mismo. Siempre estás enojado. Siempre piensas en ti. ¿Te suena familiar? No gritas, no insultas, solo hablas desde la frustración, pero con una sola palabra. Cierras todas las puertas, porque siempre no es solo una exageración, es una sentencia. Una condena sin juicio, un juicio sin posibilidad de apelación. Cuando le dices a alguien, siempre haces esto, no estás describiendo una conducta específica, estás tachando su identidad con una etiqueta, estás reduciendo su complejidad a un patrón, estás diciendo, eres así y nunca vas a cambiar. Y el daño que eso produce no siempre es visible. No hay gritos, no hay llanto, no hay drama, solo hay un silencio que se instala entre ustedes. Un silencio cargado de distancia, de incomprensión, de resignación, porque cuando alguien escucha siempre, demasiadas veces, deja de intentarlo, se rinde, empieza a creer que no importa lo que haga, nada será suficiente, que ya está condenado a ser el problema, y tú te conviertes en juez, no en compañero. Confucio hablaba del respeto como uno de los pilares de toda relación sana, y el respeto comienza con la forma en que nombramos al otro. Cuando usas siempre como reproche, estás negando la posibilidad de evolución.
estás congelando al otro en su peor versión. Y eso es una forma de violencia suave, pero constante. No es lo mismo decir, cuando haces esto, me siento herido, que decir, tú siempre haces esto. La primera frase abre el diálogo, la segunda lo mata, y muchas veces ni siquiera somos conscientes. Hablamos desde el cansancio, desde el automatismo, desde ese lugar donde ya no escuchamos ni nos escuchamos. Pero si quieres que una relación viva, respire, crezca, tienes que dejar espacio para el cambio. Y el cambio comienza por cómo hablas. El siempre aplasta. El a veces reconoce matices. El hoy me dolió invita a conversar. Confucio insistía en la importancia del lenguaje correcto, no solo por claridad, sino por justicia relacional. Nombrar las cosas como son, no más grandes, no más graves, solo como son, con cuidado, con atención, con verdad, y siempre. Rara vez es verdad, porque nadie hace siempre lo mismo. Nadie es solo una cosa. Todos tenemos momentos, contradicciones, intentos. Todos fallamos, pero también cambiamos. Y si tu lenguaje no refleja eso, tu relación se convierte en una celda. No es fácil. Cuando estás herido, es natural exagerar. Cuando estás cansado, es tentador generalizar. Pero ahí es donde entra la conciencia. La pausa. La elección. ¿Quieres tener razón? ¿O quieres tener una conexión real? Porque cada vez que usas siempre como arma, estás construyendo una barrera que impide que el otro se acerque, que lo empuja al rincón donde solo hay culpa y silencio. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta, lo pierdes. Confucio decía que la virtud no está en las grandes acciones, sino en los pequeños gestos diarios. Y cuidar cómo hablas es uno de ellos. La próxima vez que sientas la tentación de decir siempre, detente, respira, pregúntate, ¿es cierto? ¿Estoy hablando desde el presente o desde mi acumulación emocional? Y luego, elige mejor. Cambia siempre por esta vez. Cambia la acusación por una expresión sincera de lo que sientes. No es debilidad, es sabiduría. Porque quien aprende a hablar sin aplastar, está aprendiendo a amar de verdad. Hay una palabra que suena como consejo, pero se siente como control. Una palabra que usamos cuando creemos que ayudamos, pero en realidad estamos invadiendo. Esa palabra es deberías. Deberías pensar más antes de hablar. Deberías dejar de preocuparte tanto. Deberías ser más como tu hermano. Deberías hacer las cosas a mi manera. Notas el patrón, aparentemente amable, aparentemente útil, pero en el fondo, una carga, una imposición, un mensaje oculto que dice, no estás bien así como eres, necesitas cambiar, y yo sé cómo. El deberías no construye, presiona, condiciona, transforma el diálogo en jerarquía. Uno habla desde arriba, el otro desde abajo. Y eso, aunque parezca pequeño, rompe el equilibrio de cualquier relación. Confucio enseñaba que la armonía no es hacer que el otro sea como tú. Es aceptar las diferencias sin intentar moldearlas todo el tiempo. Es ofrecer guía sin imponer dirección. Es acompañar sin dominar, porque detrás del deberías hay algo muy peligroso. La arrogancia. Esa idea de que tú sabes mejor, de que tú tienes la respuesta, de que el otro está equivocado por no ver el mundo como tú. Y cuando alguien escucha demasiados deberías en su vida, se aleja, pierde la voz, pierde la confianza, empieza a sentirse observado, juzgado, corregido y deja de abrirse. Lo que era una conversación se convierte en una evaluación. Lo que era un vínculo se convierte en una escuela rígida, donde uno enseña y el otro solo tiene que mejorar. Pero nadie quiere vivir así. Nadie quiere sentir que su forma de ser, de pensar o de sentir siempre es cuestionada. Por eso, si realmente quieres ayudar a alguien, no empieces por decirle lo que debería hacer. Empieza por escuchar, por preguntar, por comprender de dónde viene, qué necesita, qué teme. Confucio decía, no impongas al otro lo que tú crees correcto. Descubre lo
lo que para él tiene sentido. Y en esa frase hay más sabiduría que en 1000 consejos no pedidos, porque cuando alguien siente que puede ser escuchado sin ser corregido, se abre, y cuando se abre, puede crecer, no porque tú lo empujes, sino porque se siente seguro para hacerlo. El deberías, muchas veces, surge desde el amor, desde el deseo de ver al otro bien, avanzar, salir del dolor, pero ese amor necesita ser sabio, y la sabiduría sabe esperar, sabe ofrecer sin forzar, sabe que cada persona tiene su ritmo, su momento, su proceso. Imagina que alguien está triste, no necesita oír, deberías animarte, necesita que estés ahí, que digas, estoy contigo, te entiendo, estoy aquí, no tienes que estar solo. Ese gesto, tan simple, transforma más que 1000 recomendaciones. Confucio creía que las relaciones verdaderas se basan en la confianza, no en la corrección. Y esa confianza nace cuando dejamos de hablarle al otro como si fuera un problema y empezamos a verlo como alguien completo, con su camino, con sus elecciones. Entonces, la próxima vez que sientas que vas a decir deberías, detente, respira, cambia el juicio por una pregunta, en lugar de deberías dejar ese trabajo. Prueba con ¿te sientes bien en ese trabajo? ¿Qué te hace quedarte? En lugar de deberías llamarme más. Prueba con a veces siento que te extraño. Podríamos hablar más seguido. Porque cuando hablas desde tu necesidad, no desde la exigencia, el otro te escucha. Y eso une. Mientras que el deberías separa. Confucio tenía razón. Las palabras pueden guiar, pero también pueden controlar. Y donde hay control, no hay conexión. Por eso, si quieres relaciones vivas, reales, cercanas, habla desde el amor, no desde la corrección, desde la presencia, no desde el molde, desde la humildad de saber que no lo sabes todo y que muchas veces lo mejor que puedes hacer por alguien es confiar. Hay algo profundamente doloroso en decir, está bien, cuando en realidad no lo está. Es una frase corta, suena tranquila, pero muchas veces detrás de ella hay una tormenta contenida. Está bien, cuando te decepcionaron y no quieres discutir. Está bien, cuando te duele algo, pero no te sientes con derecho a expresarlo. Está bien, cuando por dentro se te rompe algo, pero eliges callar. Y esa elección, aunque parezca madura o prudente, no siempre es saludable, porque acumula, porque deja sin voz lo que necesita ser escuchado, porque crea una distancia invisible entre lo que sientes y lo que dices, y esa distancia se transforma en resentimiento. Confucio decía que la armonía no es evitar el conflicto, es saber gestionarlo con honestidad y respeto, y que una relación donde no se puede hablar con verdad no es una relación, es una representación. El está bien forzado es eso, una actuación, una máscara que se pone para no incomodar, para no parecer débil, para no molestar, pero que, al final, te aleja de ti y de los demás. Porque, ¿cómo puede alguien amarte de verdad si no sabe lo que sientes? ¿Cómo puede alguien repararte si nunca dices que estás roto? Y lo más duro es que muchas veces aprendimos esto desde niños. Nos enseñaron que expresar dolor era ser problemáticos, que decir que algo no nos gustaba era ser desagradecidos, que poner límites era ser egoístas. Y entonces crecimos diciendo, está bien, aunque nos dolía, aunque nos rompía, aunque nos apagaba. Y en el fondo, esperábamos que el otro entendiera, que se diera cuenta sin que tuviéramos que decirlo. Pero el otro no es adivino. El otro ve lo que tú muestras. Y si siempre dices, está bien, creerá que lo está. Y así comienza el desequilibrio. Uno da, el otro calla. Uno pregunta, el otro responde con evasivas. Uno siente, el otro actúa. Y todo eso, acumulado, termina por quebrar la intimidad. Confucio creía profundamente en la importancia del equilibrio interno, y ese equilibrio solo se consigue cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que dices están alineados.
Cuando tus palabras son coherentes con tu verdad, no para herir, no para culpar, sino para estar presente con honestidad. Y sí, a veces esa honestidad duele, pero también libera, también limpia, también abre espacios reales para que el otro pueda encontrarte de verdad. Decir no está bien, no es debilidad, es confianza, es una invitación a que el otro te vea, te escuche, te abrace sin condiciones. Y si esa persona no sabe cómo responder a tu verdad, no es tu culpa, pero tú habrás hecho tu parte. Vivir sin máscaras. La próxima vez que sientas que algo no está bien, no te obligues a callar, no te convenzas de que es una tontería. No minimices lo que sientes, di lo que tengas que decir, con respeto, con calma, con claridad, pero dilo. Esto me dolió, esto me cuesta, necesito tiempo, no sé cómo seguir con esto. Porque esas frases, aunque duelan, construyen, abren, transforman, mientras que el falso está bien, solo posterga lo inevitable. Y recuerda, no estás solo. No tienes que fingir fortaleza todo el tiempo. No tienes que ser quien siempre sostiene, siempre entiende, siempre cede. Confucio decía que la sabiduría también es saber recibir. Y para recibir, primero hay que mostrarse. Así que déjate ver, sin adornos, sin frases vacías, sin escudos. Porque quien aprende a decir no está bien con amor, está aprendiendo a vivir con verdad. No decir nada también dice mucho. Y, a veces, dice lo más doloroso. Hay silencios que calman, pero también hay silencios que castigan. Silencios que duelen más que un grito, que cortan más que cualquier palabra, que enfrían el alma, como una puerta que se cierra lentamente y no vuelve a abrirse. Todos los hemos sentido alguna vez. Esa conversación que termina en un nada. Esa mirada que se desvía. Esa ausencia de respuesta cuando más la necesitas. Ese te dejo en visto emocional. Ese espacio vacío donde debería haber empatía. Pero solo hay hielo. Y es que el silencio, aunque parece neutro, no siempre lo es. Confucio entendía el poder del silencio. Lo valoraba, lo defendía. Pero no cualquier silencio. Solo el que nace de la reflexión, de la compasión, de la sabiduría. El silencio que castiga, que manipula, que se usa como escudo o como cuchillo. No es virtud. Es una forma pasiva de violencia. Un modo elegante de decir: te ignoro, no mereces mi energía, no me interesa tu dolor. Y esa indiferencia es una de las formas más sutiles de crueldad, porque cuando alguien guarda silencio, justo cuando más esperas una palabra, te abandona en medio de la niebla y tú, sin mapa, sin señal, sin explicación, empiezas a inventar respuestas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se aleja? ¿Me está castigando? Y esa incertidumbre te envenena. Confucio enseñaba que toda relación sana se basa en la reciprocidad, no solo en dar, sino en responder, no solo en estar, sino en hablar desde la verdad, y que evitar el diálogo es romper el equilibrio, negarse a construir puentes, cuando hay puentes por construir. Pero muchas personas usan el silencio como refugio, creen que así no empeoran las cosas, creen que el tiempo lo arreglará solo, pero el tiempo no sana lo que el silencio alimenta, porque cada silencio no hablado se convierte en distancia, y cada distancia no resuelta se convierte en desconexión. Y un día, simplemente, ya no hay nada. Solo dos personas que una vez se amaron, se respetaron, se escucharon, y hoy no saben cómo mirarse sin sentir frío. Si esto te suena, si alguna vez usaste el silencio como protección o como castigo, no te juzgues. Todos lo hemos hecho alguna vez, pero ahora lo sabes. Y saber te da el poder de elegir diferente. La próxima vez que algo te duela, que algo te moleste, que algo no encaje, no te encierres, no te vayas sin avisar, no dejes al otro en la oscuridad. Habla, aunque sea difícil, aunque no tengas todas las palabras, aunque solo puedas decir: no sé cómo decirlo, pero esto me afecta. Ese gesto, aunque pequeño, puede salvar una relación, porque lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, y el silencio usado como castigo es pura indiferencia disfrazada de calma. Confucio decía que quien tiene rectitud en el corazón tendrá armonía en la palabra, y quien tiene armonía en la palabra tendrá paz en la relación. No necesitas hablar siempre, no necesitas llenar cada espacio de sonido, pero sí necesitas estar disponible cuando la relación lo requiere, disponible emocionalmente,
disponible desde el respeto. Así que elige cuándo callar y elige cuándo romper el silencio, porque ese equilibrio es la base de toda conexión verdadera. Después de todo lo que vimos, las frases que hieren, el silencio que aleja, los consejos que aprietan, queda una pregunta inevitable: ¿cómo hablar sin destruir? ¿Cómo expresarnos desde un lugar de conciencia, de respeto, de verdad? Confucio hablaba mucho del equilibrio. Para él, la virtud no era el extremo, sino el punto justo entre dos excesos. Y en el lenguaje, ese equilibrio es el arte de decir lo necesario, sin herir, de hablar con firmeza, sin imponer, de compartir lo que sentimos, sin convertirlo en un ataque. Y ese arte comienza con una sola cosa: intención. Antes de hablar, pregúntate: ¿desde dónde viene lo que voy a decir? ¿Desde la rabia? ¿Desde la costumbre? ¿Desde el ego que quiere tener razón? ¿O desde el amor que quiere construir? Porque si hablas solo para descargar, dañarás. Si hablas solo para ganar, perderás. Si hablas para corregir, alejarás. Pero si hablas para conectar, sanarás. Confucio no era ingenuo. Sabía que no todo puede decirse con suavidad. Sabía que a veces hay que poner límites, confrontar, marcar dolor. Pero también sabía que la forma en que se dice algo puede cambiarlo todo. No es lo mismo decir «tú nunca haces nada bien» que decir «cuando pasan estas cosas, me siento solo y necesito más apoyo». No es lo mismo decir «deberías cambiar» que decir «¿te has dado cuenta de cómo esto te afecta?». Una palabra puede cerrar o abrir. Todo depende del tono, del momento, del corazón desde el cual nace. Confucio enseñaba que hay 3 niveles de sabiduría: pensar antes de actuar, escuchar antes de responder, sentir antes de hablar. Y si logras practicar estos 3 pasos, tu forma de hablar se transforma. Empiezas a hacer pausas, empiezas a observar tus emociones, empiezas a darte cuenta de que no todo necesita ser dicho de inmediato, que a veces esperar un poco cambia por completo el clima emocional, y entonces tus palabras se vuelven medicina, no anestesia, no veneno, medicina, porque alivian, porque aclaran, porque invitan. ¿Y qué se necesita para llegar ahí? Práctica. La misma que aplicas al cuerpo para fortalecerlo, debes aplicarla al habla. Observa tus conversaciones. Revisa las frases que repites. Detecta los momentos en que tu tono cambia, en que sube la exigencia, en que aparece la impaciencia. Y ahí, justo ahí, respira. No se trata de callarte. Se trata de limpiar tu expresión, como si frotaras con cuidado una vasija antigua antes de usarla, porque lo que contiene, tus emociones, tus pensamientos, es valioso, pero el recipiente también importa, y las palabras son ese recipiente. Confucio enseñaba que el lenguaje no era solo un medio, era una virtud en sí misma, y que quien dominaba la palabra justa dominaba su mundo interior. Por eso, en tus relaciones más cercanas, con tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amigos, haz el esfuerzo, no de hablar más, sino de hablar mejor, no de tener razón, sino de tener conexión. Y si un día te equivocas, si levantas la voz, si te gana la emoción, no te castigues, solo vuelve y di: me dejé llevar, quiero hablar desde otro lugar. Eso también es sabiduría, porque al final, hablar bien no es sonar bonito, es mostrarte con honestidad, pero también con cuidado, es cuidar del otro mientras te expresas a ti. Y eso, en un mundo donde todos gritan, se imponen, corrigen o se callan, es un acto de amor radical. Ahora ya lo sabes. 3 palabras, 3 hábitos, 3 formas de hablar que, sin darnos cuenta, van desgastando los hilos invisibles que sostienen nuestras relaciones. Siempre. Deberías. Está bien. Cuando no lo es. No son insultos. No son gritos. No son violencia evidente, pero son grietas. Grietas suaves, silenciosas, constantes. Y si no se detienen a tiempo, terminan por romperlo todo. Pero este video no es para culparte, ni para hacerte sentir mal por lo que dijiste alguna vez. Este video es una invitación a mirar, a despertar, a recordar que cada palabra que sale de ti es energía, y esa energía puede herir
o puede sanar. Confucio tenía razón. La armonía comienza con el lenguaje, con la forma en que nombras tu mundo, con la forma en que miras al otro a través de tus frases, con el respeto que llevas en tu tono, incluso cuando estás herido, con el amor que se filtra incluso cuando estás enojado, porque amar no es solo sentir, es también aprender a expresarlo, aprender a estar presente incluso en el conflicto, aprender a hablar sin destruir, aprender a callar sin castigar, aprender a corregir sin imponer, aprender a pedir sin exigir, aprender a escuchar sin interrumpir. Y sí, lleva tiempo, porque todos tenemos cicatrices, todos repetimos lo que vimos, lo que nos dijeron, lo que creímos normal, pero ahora puedes hacer algo distinto. Puedes mirar tus palabras como semillas y elegir cuáles sembrar, y a quién, y cómo. Una palabra puede cambiar un día, una frase puede salvar una relación, una conversación honesta puede sanar una herida vieja que nadie había nombrado. Por eso, cuida tu lenguaje como cuidas tu cuerpo, como cuidas tu casa, como cuidas lo sagrado, porque lo es. Tu forma de hablar es el templo donde otros entran a encontrarte. Haz que ese templo sea claro, sea cálido, sea seguro. Y si alguna vez vuelves a decir siempre, deberías, o está bien, sin sentirlo, no te castigues, solo detente y vuelve a elegir, porque cada vez que eliges una palabra con conciencia, eliges cuidar, y cuidar es amar. Recuerda lo que dijo Confucio: corrige tu corazón y tu lengua hablará con claridad. Habla con claridad y tu relación encontrará paz. Y si logras eso, no importa lo que haya pasado antes, siempre puedes comenzar de nuevo.